Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta presentación del libro El alma en los viajes de Sonsoles Sánchez Reyes. Muchas gracias a Fraga Palacio por acogernos. Empiezo presentándome. Soy Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto, la afortunada editora que ha logrado editar el libro de Sonsoles. Como ustedes saben, un viaje de 1000 kilómetros, de 5000 kilómetros, de 10.000 kilómetros, cualquier viaje empieza con un paso y un libro empieza con una palabra. En esta obra que hoy presentamos se mezclan ambas hazañas, logrando un resultado exquisito. Y lo hacen Sonsoles mediante narraciones cortas, 28 anécdotas que nos muestran historias muy concretas que atrapan instantáneamente y cuyos personajes y hechos son totalmente reales. Son historias sobre personajes muy conocidos, como Julio Verne, Juana de Arco, el rey Francisco I, Josephine Baker, D'Artagnan, Tintín, el rey Arturo, etc. Una lista de 28 historias que se centran en los viajes de Sonsoles, entre Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, España. La génesis del libro es muy interesante, ya que todos estos relatos forman parte del blog que Sonsoles empezó a publicar en la Tribuna de Ávila, en el Cuadernos de Bitácora. Este blog tuvo un éxito tremendo. La comentaban los periodistas que las visitas eran exponenciales, que cada vez que publicaban una reseña nueva había muchísimas visitas y que mucha gente llamaba a la redacción pidiendo a ver si se podía conseguir el papel o se podía hacer el libro, conseguir un libro. De ahí tuve yo la suerte de que Sonsoles me llamó, porque yo soy, aunque la editorial está en Madrid, yo soy abulense y me gusta muchísimo publicar autores de Ávila. Para mí es una pasión volver aquí y más encontrarme salas tan llenas, es un orgullo. Entonces, cuando leí los relatos de Sonsoles sentí un destello. Inmediatamente la llamé para que no se me escapase y conseguir que editase conmigo. Es relevante destacar que el prólogo lo ha escrito Carlos del Amor. No quiero profundizar mucho en el prólogo, pero sí que quiero leerles un pequeño párrafo, ya que creo que Carlos ha sintetizado muy bien el libro de Sonsoles con este párrafo, en donde él nos dice: Sonsoles Sánchez Reyes, que nos lleva de la mano a través de historias que esconde la historia, desconocidas por la mayoría. Son pequeños ensayos que se leen como cuentos llenos de aventuras, viajes, anécdotas y curiosidades, pobladas por ángeles risueños, promesas que atraviesan siglos, héroes y heroínas anónimos, estatuas que parecen hablar. Es un mundo de ficción que existe, y existe gracias a ella y a su forma de mirar, porque si algo distingue las páginas en las que se van a introducir, es la forma de mirar de Sonsoles, capaz de ver donde nadie ve. A mí me parece que sintetiza totalmente este libro. La mirada de Sonsoles llega donde muy poca gente es capaz de ver. ¿Por qué? Porque este libro, estas historias están llenas de intencionalidad. Tiene una mirada única y precisa sobre un detalle especial que desarrolla. Quiero decirles que no es un libro de viaje, no es una guía al uso, no es un libro que te pueda servir para llegar a una ciudad y saber a qué restaurante tienes que ir o dónde alojarte. Este libro es algo más porque Sonsoles hilvana el pensamiento y nos muestra el viaje como un momento de crecimiento. Por lo tanto, no es un libro de viajes, porque también es un libro de historia, y además es un libro literariamente magnífico, escrito con muchísima claridad y belleza, un libro con palabras precisas y magia a raudales. Como decía Campoamor, un libro con el pensamiento hondo y la palabra clara. Me gusta mucho el título que Sonsoles eligió en cuanto le pregunté, ¿pero cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a titular este libro? Y me contó que había elegido El alma en los viajes. Me pareció muy, muy acertado, porque es verdad que al regresar de un viaje, esto no sé si funciona bien, cuando regresas de un viaje, tienes los recuerdos, muchas veces has olvidado en qué restaurante comiste, o si esta catedral era del siglo XVII, del siglo XVIII. Sin embargo, hay detalles que se te quedan pegados en la memoria, detalles a veces insignificantes que son los que te marcan el viaje y los que más recuerdas. Es significativa una frase que leí una vez de Anatole France, que nos preguntaba: ¿qué es viajar? ¿Viajar es cambiar de lugar? Y respondía: no,
Viajar es cambiar de ilusiones y de prejuicios. La mirada de Sonsoles en este libro va por esto. Nos cambia las ilusiones y los prejuicios en el camino que recorremos. Ya sé que Sonsoles es muy conocida en Ávila y que todos sabemos que tiene un currículum brillante, pero aún así quiero hacer una pequeña biografía de ella, porque me parece que su recorrido es casi inigualable. Tiene una biografía profesional cargada de éxitos. Pero además yo quiero destacar que a mí siempre me ha parecido una persona muy brillante, inteligente y sobre todo que es una persona tremendamente generosa. Nació en Ávila en el 68, es doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca y licenciada en Derecho por la UNED. Es profesora titular del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Salamanca, adscrita a la Escuela de Educación y Turismo de Ávila, de la que fue subdirectora del 2004 al 2008 y directora del 2008 al 2016. Actualmente es la delegada del rector en el campus de Ávila para las relaciones con Patrimonio Nacional y en la Escuela Nacional de Policía, centro adscrito a la Universidad de Salamanca, así como la directora de la sede de cursos internacionales de la USAL en el campus de Ávila. También es la coordinadora del área de Humanidades de la institución Gran Duque de Alba, dependiente de la Diputación de Ávila, así como la coordinadora de la sección de Literatura y Filología. Y si esto no fuera suficiente, también ha sido teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Ávila entre el 2011 y el 2019. Por supuesto que ha recibido muchos premios, entre ellos el Premio Extraordinario de Licenciatura del 92 y la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco en el 2002. Además, ella colabora desde hace muchos años en diferentes medios de comunicación como La Onda, Onda Cero, SER, Cope Pinares, La Gaceta de Salamanca, La Tribuna de Ávila, El Diario de Ávila y Castilla y León Televisión. Si esto no fuera poco, para mí como editora es muy importante decir que ella es una escritora cargada de ilusión y de emoción. Les voy a contar una pequeña anécdota, que cuando los libros ya por fin salieron de imprenta y llegaron a la editorial, la llamé inmediatamente y le dije: Sonsoles, ya tenemos los libros, tengo muchas ganas de que los veas porque están preciosos, así que te los meto ahora mismo en una caja, te los mando por mensajero para que te lleguen mañana por la mañana. Y ella me dijo: esta noche no voy a dormir de nervios, no voy a dormir. Me recordó a los niños la noche de Reyes Magos, emocionados, llenos de ilusión, y me encanta trabajar con escritores que comparten esta pasión por la literatura. Es muy importante también decirles que el libro, hemos hecho una edición que creo que es maravillosa, con una letra clara y amplia para que los que ya vamos necesitando gafas podamos leerlo sin ninguna dificultad. Son 28 historias cortas de 2 o 3 páginas al sumo que se leen, el libro se puede abrir sin ningún orden, por cualquier historia y quedarnos embelesados. Pero es que además todo el libro está lleno de fotografías en color. Cada capítulo contiene las fotografías para que ustedes puedan situarse bien en todo el recorrido que hace Sonsoles. Y estas fotografías, es importante decir que tenemos aquí a la autora, es Gabriela Torregrosa Benavent, que yo también quiero decir que no solamente es la fotógrafa, sino que la considero también una coautora del libro, porque sin sus fotografías el libro no sería tan hermoso. Gabriela también es muy conocida en Ávila, pero también es importante situarla, y por ello voy a decir su biografía. Es doctora en Educación, graduada en Traducción e Interpretación y es maestra en Educación Primaria. Además es máster en Educación Secundaria y actualmente es profesora universitaria de Lenguas Extranjeras, labor que compagina con la traducción y con la interpretación. Nació en Gandía, en Valencia, pero vive desde hace muchos años en Ávila y también ha vivido en otros países, por ejemplo en Suiza. A ella le gustan muchísimo los idiomas, habla varias lenguas como el francés, el inglés, el valenciano por supuesto, y entre sus aficiones está la pasión por viajar y la fotografía. Esta última afición es la que ha llevado a ilustrar El alma en los viajes. La voy a dar la palabra porque también es muy importante que nos hables de su visión del libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por tu... Uy. Sí que se oye. Muchas gracias, Alicia, por... ¿No? Me lo pego más. Sí, así. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Alicia. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Sobrecoge... No sé, a ver si estuviera el de los micros.
Está como bajito. A ver. Y si no, lo coges con la mano. ¿Te lo diste? Si no, con la mano lo puedes coger. ¿Se me oye? No. ¿Ahora? Tampoco. Coge este. Coge el de Alicia. ¿Ahora? Ahora. Sí. Bueno. Pues de nuevo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido a acompañar a Sonsoles esta tarde. Sobrecoge un poco y emociona mucho ver a todos estos amigos que habéis venido a acompañar a Sonsoles, pero no me sorprende mucho porque el carisma y el talento se tienen o no se tienen y tienes ambos, Sonsoles. Así que no me sorprende. Voy a decir unas breves palabras. Habéis venido a escuchar a Sonsoles y a verla a ella como antesala, como para hablar un pelín de las fotos y para poneros los labios de lo que va a venir después. Todos sabemos que podemos viajar pues, de muchas formas, evidentemente con los medios de transporte, viendo una película, una serie, ¿por qué no? O asomándonos a una ventana o también soñando con la mirada perdida. Pero ¿qué ocurre cuando Sonsoles nos invita a viajar con el alma? Pues ocurre, y lo veréis, que cuando abres el libro te sumerges en un mar de historias que conmueven muchísimo, os sentiréis muy cerca de los protagonistas y vais a querer incluso ser cómplices de sus historias porque atrapan. También querréis pisar los mismos lugares que han pisado los protagonistas y querréis ir a viajar con ellos. Siempre digo que el secreto de una buena foto es el amor con el que la haces. Y hago el mismo paralelismo con este libro de Sonsoles, puesto que todas sus palabras están escritas con muchísimo amor. En ello se ve en cada línea, en cada historia, dando vida a todos esos rincones del alma que tan generosamente nos has regalado. Ha sido muy difícil hacer una selección de fotos que ilustren estas historias y todo un honor acompañar unos textos en los que fluyen almas más que palabras. No me quiero extender más porque habéis venido a escuchar a Sonsoles y seguro que como a mí este viaje os va a saber a muy poco. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que hacer es tragar saliva y seguir adelante, porque es impactante tener en una sola sala a las personas que más quieres en el mundo y estar vosotros aquí. Faltan mis padres, que por edad pues ya no pueden venir, y mi marido, que bueno, pues por cuestiones de la vida tampoco puede estar aquí físicamente, pero por lo demás aquí estáis todos, así que daros las gracias. Lo mejor del alma en los viajes es haberos reunido hoy aquí. Para mí ya esto es un momento que no voy a olvidar mientras viva. Daros las gracias y la bienvenida a todos vosotros, pediros disculpas a los que estáis un poco incómodos, procuraremos que no sea muy largo, y tendría que empezar uno a uno a saludar a las autoridades que están aquí representando a Ávila, ciudad y provincia. Me vais a permitir muy brevemente que mencione a algunos, no a todos, porque veo muchos y todos tenéis una labor muy relevante. Voy a comenzar por el presidente de la Diputación, por Carlos García. También tenemos aquí un viceconsejero, una diputada nacional, el delegado territorial de la Junta. Tenemos aquí representantes, también diputados de la Diputación Provincial de Ávila, el jefe provincial de la Policía Nacional, la teniente de alcalde, representantes también de la Universidad Católica, más representantes de la Junta, la directora del hospital, en fin, representantes de todo tipo de asociaciones, de entidades civiles, militares, eclesiásticas. Creo que es una representación muy importante de la ciudad de Ávila. Por eso, ¿qué podría deciros? Pues Ávila es mi vida y Ávila sois vosotros. Así que por eso me hace tanta ilusión el regalo de vuestra presencia. Gracias, gracias y mil veces gracias. Seguimos con el capítulo de agradecimientos. Gracias a Gabriela Torregrosa por estas fotografías maravillosas. Ya las veréis, son espectaculares. Y Alicia Ares
por la fantástica edición de Cuadernos del Laberinto. Con oírla hablar, yo creo que os hacéis una idea de por qué tiene que ser ella necesariamente la que nos edite los libros a los abulenses. También gracias a Carlos del Amor, él ahora mismo no está aquí, pero fue tan cariñoso y tan generoso de regalarnos un prólogo espectacular. Y gracias al equipo de Sofraga, señaladamente pues a Beatriz, a Ismael, por el cariño con el que me han acogido en esta que ya siento como mi casa. Muchas gracias a los medios de comunicación por estar aquí. Hay muchas personas aquí que sois mis compañeros, sois mis amigos. A todos os conozco por el nombre, a todos me encantaría daros un beso. Algunos he podido, otros pues luego sí puede ser. Y efectivamente, como decía Alicia, cuando comencé este blog en las cabeceras de Tribuna, pues en abril, sospechaba que estaba partiendo hacia un trayecto apasionante que se prometía lleno de descubrimientos. El rumbo, pues, apenas se intuía inicialmente, escondido entre tantos caminos posibles y bajo el aturdimiento que crean los latidos del corazón emocionado. Pero al dar los primeros pasos, la brisa en el pelo y el brillo del sol en la cara me animaron a aventurarme por sendas menos transitadas, aquellas en las que las espigas no han sido cortadas y que nunca han conocido huellas o roderas, esas que hacen sentirse libre. Algunos parajes parecían estar esperando una voz que contase su historia, y es allí, precisamente, donde me iba deteniendo, para hablar con personas que me sonreían o quienes en el pasado habían dejado su aliento en los libros, desafiando la efímera condición humana, para esforzarme en descifrar inscripciones labradas en piedra o aspirar a interpretar los sonidos ancestrales de los pájaros del agua o de los árboles, para desentrañar formas ocultas tras montes y acantilados que solo cobran cuerpo a la luz de las estrellas. Y llegó un momento en que ya no pude elegir la ruta, sino que ella se fue revelando y me limité a seguirla. Fascinante, inabarcable, rebosando interrogantes por cada respuesta arrancada entre titubeos a inmensidades que no habrá vidas suficientes para conocer. Me di cuenta de que lo más importante de viajar no es haber estado en un lugar, sino que el lugar haya estado en ti. Dejar de ser solo viajero para convertirse, además, en la mirada expresiva que se ha clavado para siempre, en la comida que ha despertado recuerdos de la infancia o el aroma limpio de una toalla recién cambiada en un alojamiento de un pueblo que se despereza entre montañas. Llevarse esos instantes consigo en el equipaje ligero del alma, ese que alivia los pesares y se convierte en una suerte de refugio al que tornar con la memoria años después. Viajar no es tanto encontrar el mundo como encontrarse a sí mismo en él. En eso se asemeja a la literatura, que no en vano es una especie de viaje por otros mundos del que tornar transfigurado. Todo llega para el que es capaz de esperar. Y por eso ese blog, a fuerza de entrelazar palabras y pisadas, episodios e imágenes, se ha acabado trocando en un libro que ahora espera, paciente, a ese lector transformado en viajero, o quizá a ese viajero transformado en lector. En sitios remotos siempre se hallan riscos, ramas, semblantes, relatos, trinos, acentos, cuencas que una vez soñaron tener alma y hábilmente saben cómo mezclarse con la propia de quien los contempla. Para su dentellada no hay antídoto posible. Son trocitos de vida dispersos, son el alma en los viajes. Reconocerlos e incorporarlos incita a seguir buscando por muchos otros rincones aún inexplorados en un itinerario que jamás terminará, mientras quede un hálito vital que se revele heroicamente ante la amenaza del ocaso que aguarda allí a lo lejos. Muchas gracias. Ahora vamos a conocer un poquito más cada historia, vamos a entablar un diálogo con Sonsoles. En primer lugar,
Para acompañar el libro me gustaría que nos hablases de cómo eliges tus viajes, cómo eliges sobre lo que quieres narrar, cómo es la génesis, cómo son tus maneras de escritura. Yo normalmente no elijo, me eligen. Es decir, es lo que me ocurre. Normalmente son historias que me parecen de interés, me empiezan interesando, después me van conmoviendo, después me fascinan y al final ya esas historias se convierten en mí. Las voy persiguiendo, voy a lo largo de años, voy yendo a sitios, voy leyendo, voy hablando con personas, y si voy a una ciudad, por muy lejana que sea, me gusta hablar con la gente y les toco el tema de la historia. Son historias, como verás, Alicia, que son muy famosas en un lugar muy reducido, muy limitado, pero en cuanto te sales de ese lugar unos kilómetros no las conoce la gran mayoría de las personas. Y eso me da rabia, porque pienso que es injusto. Muchas veces evaluamos a los demás con prejuicios, no los conocemos. Los que podemos ser un poco más, a lo mejor, que salimos en los medios, o en este caso lo que sale en las guías, los evaluamos sin conocerlos de primera mano. Y eso es lo que he buscado. Todas esas historias que me han llegado a conmover, a apasionar, se han metido dentro de mí, quiero contagiarlo en el lector. Quiero contárselas y de alguna forma que sientan esa vinculación emocional que he tenido yo. Historias muy breves, ya lo verás, bueno, tú ya las conoces muy bien, Alicia, ya lo veráis vosotros los lectores. Historias muy breves que en unos minutos se leen, cada uno por el orden que quiera, porque aquí el itinerario uno puede empezar por el índice, por la historia que más le interese, y ese itinerario va a llevar a que esas historias se queden, después de esos pocos minutos que se tarda en leerlas, se queden dentro de uno para siempre. El que ha conocido estos viajes son ciudades, en total aproximadamente 28 ciudades, digo aproximadamente porque alguna historia nombra 2, por ejemplo, ¿no? Pero más o menos 28 ciudades de distintos lugares. Pues incluso el que las ha conocido a primera mano, estoy convencida que las va a redescubrir con este libro, y el que no, pues tiene posibilidad ahora de, sea desde casa, sea cuando vaya a ellas, pues ver otra visión, ver otro punto de vista, ver otra perspectiva. Es verdad que comentábamos al principio que casi todas las historias, bueno, prácticamente todas las historias están centradas en Francia, Reino Unido, Bélgica, Italia, pero como decía Carlos Goldoni, un sabio nunca desprecia su propio país. Y en este caso, Sonsoles tampoco ha despreciado su propia provincia. Hay una historia que a mí me ha fascinado porque no la conocía, yo creo que no es muy conocida, y habla sobre la iglesia de Navacepeda de Tormes. Allí el premio Nobel de Literatura norteamericano Hemingway escribió una novela, situó una novela en 1940, la de Por quién doblan las campanas, y esa historia de una mano del oso. Por favor, cuéntanos esta historia tan rocambolesca que me parece fascinante. En 1931 apareció por aquí nada menos que Ernest Hemingway, por esta provincia, pasó un mes y tuvo oportunidad de ver lo que todavía podemos ver hoy. En la puerta de la iglesia parroquial de Navacepeda de Tormes hay una mano de un oso. Los del lugar lo llaman mano, no pata ni otro tipo de denominación, sino la mano del oso. Me pareció muy interesante como elemento curioso, porque por una parte era algo de un municipio pequeño de la provincia, además medioambientalmente bellísimo, y por otra parte es un elemento que ha aparecido en una obra tan conocida como es la novela Por quién doblan las campanas. Hay muchísimas personas que piensan que está en el barco de Ávila, no en Navacepeda de Tormes, porque Hemingway dice que está en el barco de Ávila. No es cierto, pero bueno, es lo que pone. Y eso lleva a que de alguna forma se convierta en un elemento muy particular nuestro, muy de la provincia, pero por otra parte lo conozca mucha gente fuera. Me pareció interesante y he contado esa zona desde esa perspectiva. Sí, es una historia increíble. También llama la atención que muchas de las historias están centradas en personas que fracasaron sin sospechar que tras morir triunfarían, o personas que inicialmente partían de unas condiciones muy pobres y no podían esperar lo que les esperaba en vida. A mí me ha gustado muchísimo la historia de Josephine Baker, la bailarina que nació en San Luis, en Missouri, y que pasó en Francia muchos años de su vida. Allí se compró un chateau, pero luego fue integrada en Mónaco por mediación de Grace Kelly. Parece una historia muy hermosa. Cuéntanos
Cuéntanos un poco de Josephine Baker. Es una historia atractiva, efectivamente. Josephine Baker es una persona que tenía un talento absoluto como pues, actriz, bailarina, cantante, alguien que salió de las calles, fue capaz de cambiar de país, triunfó absolutamente, tocó la gloria, fue riquísima, tuvo todos los afectos que uno pueda pensar y en el último momento la empezó a engañar gente, le cobraban las facturas 2 y 3 veces los proveedores, ella era una persona muy generosa y las pagaba. Llegó un punto en el que se arruinó, le empezaron a dar la espalda y se hundió. Entonces es ir viendo la fortuna de la vida desde el castillo, aquí más o menos el que lo cuenta es el propio castillo, como ve que al final le acaban embargando y se queda en nada. Pero todo ese talento, todo ese raudal, aunque tiene que acabar exiliándose por una situación de que ella se siente abandonada, todo ese raudal hace ver que también las mudanzas de la vida, lo que uno piensa que puede ser triunfo puede llegar a fracaso y lo que uno piensa que es fracaso pues puede acabar en triunfo, como es una persona a la que todo el mundo quiere y valora ahora mismo. Y me parecía interesante y también está contado pues Milán desde la perspectiva del castillo y desde la perspectiva de ella, que verdaderamente es una persona apasionante. Apasionante, ¿no? Curiosamente acabó enterrada en Mónaco. Sí, porque, bueno, como se solía decir, de aquí ni el polvo, ¿no? Llegó un punto en el que ella le ofreció la posibilidad, no tenía ni para costearse ya el sepelio, y acabó pues en Mónaco y sigue. Hoy día, hace muy poco, uno de los últimos presidentes de la República Francesa decidió pues que ofrecer a la familia que fuera al Panteón de Ilustres, ¿no?, de París, pero se negaron. Lo único que han hecho es, tienen una plaquita con el nombre de ella y dicen, es la primera mujer de color que está en el Panteón. No está la plaquita. Ella, digamos que le impulsaron a marcharse. Y volviendo a España, también me pareció una historia fascinante la de la emperatriz Sisi, que en uno de sus viajes acabó comiendo granadas en Alicante y se sintió tan fascinada que volvió a Elche a ver un palmeral. Sí, la verdad que sí, pues hay muchas personas que la asocian pues con las películas, con Romy Schneider, todo lo que queramos, pero la tenemos convertida en palmera en Elche, en el Huerto del Cura, la famosísima palmera imperial, que es una belleza al que le gusta, a los que nos gusta pues la botánica, es una preciosidad de espécimen, pero es ella, y se cuenta un poco Elche y la zona de Levante, pues a través de los ojos de esa palmera que representa Sisi, cuenta la historia, cómo fue que acabó allí pues verdaderamente porque hacía muy malo, hubo una especie de tempestad, tuvieron que atracar allí en el puerto de Alicante, acabó yendo a Elche y se convirtió, dentro de tantas amarguras que tuvo ella, pues para siempre de lo que más le gustó fue allí cómo pudo estar bajo la sombra de esas ramas de esa palmera tan bella. También otra historia que me parecía muy interesante es sobre Julio Verne, uno de mis escritores favoritos, además es uno de los más leídos, más versionados y publicados en el mundo. Tuvo una vida muy dispar, llena de mucha acción, y es curioso porque en su tumba le muestra a él saliendo del centro de la Tierra, como el libro que escribió. Esto me recordó mucho cuando lo leí al turismo que hay actualmente, que es bastante interesante, que es el de visitar cementerios de personajes famosos. Hay un libro de Cés Noteboom que me parece que también narra estas historias, y tú lo has plasmado muy bien con Julio Verne. Cuéntanos un poco sobre su vida, porque es una vida muy singular. Julio Verne había nacido en Nantes. De hecho, realmente él no pensaba que iba a acabar donde acabó. Es que nadie sabe realmente lo que le va a pasar pasado mañana. Hay que estar abierto también. En la vida no deja de ser un viaje, al fin y al cabo. Son acontecimientos. Lo que en algún momento puede resultar pues algo que llama mucho la atención, a lo mejor marca para siempre tu trayectoria vital. Y a eso le ocurrió a él. Fue invitado a la boda de un amigo. Él apareció en Amiens. Conoció a una joven viuda con 2 niñas y fue lo suficiente como para que se casase con ella. Se afincó para siempre en Amiens y es una ciudad curiosísima, donde rezuma Julio Verne por los 4 costados. Es algo exagerado hasta qué punto, y dentro de todo lo que hay de Julio Verne que se habla, es Amiens como la ciudad de Julio Verne. Dentro de lo que tiene esa ciudad, me pareció interesantísima la tumba. Es una tumba extraña,
como no hay otra igual, es literalmente emergiendo del centro de la Tierra. Además, él está, su rostro es él clavado, o sea, está perfecto, hecho, y lo diseñó él. Él dijo, yo quiero estar así, que aparezca siempre, que esté yo surgiendo, esté brotando, esté resucitando de alguna manera. Bueno, es un cementerio ciertamente, como tú dices, pues muy bello. Está en plena naturaleza y allí se encuentra en un promontorio, él brotando del centro de la Tierra. Me pareció original y conté todos los vericuetos vitales que a él le pasó de todo tipo de cosas, los cuento a través de esa tumba, que es la que nos va contando pues el resto de la ciudad de Amiens. Además, en el libro no solamente trata figuras, personajes históricos, también hay algunos elementos muy interesantes, como puede ser el retablo de la adoración del Cordero Místico, también llamado Altar de Gante, de Van Eyck. Este retablo ha tenido una azarosa historia de incendios, de robos, nazis, los Monument Men, que eran unos personajes que rescataban las obras de arte de la Segunda Guerra Mundial, y también hay un capítulo que nos hablas de todo esto. Sí, esto es uno de los capítulos más autobiográficos. Yo, la primera vez que fui a Gante, tenía 18 años, acababa de terminar el COU de aquella época, que fijaos ya, no digo qué año, pues porque, en fin, para no sobrecoger a nadie más de la cuenta. El caso es que estuve allí en Gante y vi el Cordero Místico. Yo lo tenía idealizado, porque lo habíamos estudiado en Historia del Arte aquel año. Lo tenía idealizado, quería verlo. Y entonces vi el Cordero Místico y me di cuenta que el Cordero tenía 4 orejas. Y yo dije, esto, por mucho místico que sea, muy normal no es. Porque eso a uno le puede gustar la botánica más que la zoología, pero 4 orejas. Y el caso es que he vuelto no hace mucho tiempo a Gante y ya le han quitado 2. Ya solo tiene 2 orejas el Cordero Místico. Bueno, entonces está contada la historia desde el Cordero Místico, que de 4 orejas ha quedado en 2, porque resulta, fíjate Alicia, lo que es la vida, que a la hora de restaurar el cuadro se han encontrado que eran pegotes de pintura de un restaurador de siglos pasados, que había echado pintura donde podía, tapó unas orejas, pintó otras, se destaparon, se fue cayendo, digamos, la capa y aparecieron el doble de orejas. O sea, es una cosa bastante curiosa. Así que lo cuento desde la perspectiva de ese cordero que se llama el cordero más viajero del mundo, porque es el pobre, lo que tú dices, le ha pasado de todo, pero lo que sí es cierto es que lo que tiene aquí es una visión, el Cordero, pues muy curiosa, de la ciudad de Gante y de todo lo que le ha ocurrido a esta ciudad a lo largo de tantos siglos. Y volviendo a España, hay otra historia sobre la Coca-Cola, una de las bebidas que más se vende en el mundo, y es en el pueblo valenciano de Aelio de Malferit, que también fue la cuna de Nino Bravo. Está a 75 kilómetros de Valencia. Realmente la Coca-Cola nació en España. ¿Podríamos haber tenido aquí la patente y habernos jugado? Yo soy lo bastante, como te puedes imaginar, después de tantos años estando aquí con los micros, pues tengo el suficiente cuidado como para no afirmar nada por la cuenta que me tiene. Yo solo digo que en el pueblo dicen esto, y es que la bebida más famosa del mundo fue inventada por uno de Aielo de Malferit. Y dan indicios, si uno habla con gente allí, pues te dan indicios que te llevan al menos a dudarlo, como mínimo, de ahí en adelante. Entonces, es una historia curiosísima que te lo dicen con no solo indicios, sino te presentan pruebas bastante interesantes. Vosotros podréis juzgar con la historia cuando la leáis, pero lo que os aseguro es que empiezo a soñar qué ocurriría si eso hubiera ido adelante. Si esa patente hubieran llegado a poder explotarla desde allí. ¿Cómo sería Aielo de Malferit? Nino Bravo sería Frank Sinatra, no sé. Es curioso, ¿no? Y está contado Aielo desde esa perspectiva. Es un pueblo delicioso, eso sí que os lo aseguro, que es de lo más bonito. Ir a la destilería y hablar con los que lo llevan, pues, y cómo te lo cuentan, no tiene precio. Así que no sé si será cierto o no, porque ya no hay testigos vivos, pero lo que sí os digo es que es una historia que merece la pena. Esa si la leéis, igual que muchas otras, se os queda picado el venenillo de querer saber un poco más. Ya veréis. Cierto. También hay una historia que a mí me ha parecido significativa. Estaba situada en la ciudad francesa de Tours.
donde se encuentra disecado Fritz, es un gran elefante cuya centenaria y emotiva historia me parece que está repleta de maltrato animal, y gracias a él, el pobre, por fin llegó a Francia el fin de las representaciones con elefantes por presión del público. Sí, la verdad que en Tours uno espera encontrarse pues el emblema de la ciudad que sea otro, pero se encuentra que el emblema realmente de la ciudad es un elefante disecado, que lleva 100 años disecado. Entonces uno va a verlo y te empiezan a contar la historia y es entrañable la historia. Cómo ese elefante pues acabó muy maltratado, acabó muerto de una forma muy cruel en plena calle, en Tours, en una especie de desfile, pues a base de, como tú decías, Alicia, de maltrato animal. Y es la historia de Tours contada desde el elefante, que es ahora mismo el que está ahí disecado y podéis ir a verlo, además que está en abierto, lo puede ver cualquiera, pero que tiene su propio jardín dedicado, libros que se han escrito. El elefante se le hacía llamar Fritz. Y también nos podemos ir más lejos porque Sonsoles también nos habla de Sudáfrica. Esta historia me ha interesado porque yo pasé mi luna de miel en Sudáfrica, pero no sabía que los zulúes se habían cargado pues, la saga napoleónica. Sí, Napoleón, todos sabemos, conocemos a Napoleón Bonaparte. Después hubo un segundo emperador en Francia que es Napoleón III, que estaba casado con la española Eugenia de Montijo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención Eugenia de Montijo por todo, porque le tocó, estuvo en lo más alto y en lo más bajo, y también para los españoles era francesa y para los franceses era española. Entonces era una mujer inadaptada. El marido no era el dechado de virtudes que querría ninguna abuela para el marido de su nieta. Eso, por decirlo también de forma suave. Y tuvo la desgracia ella de que cuando en unas circunstancias el marido ya quedó fuera del trono, pues el hijo único que tenían, decidió que él quería ser muy valiente y hacer muchas cosas y que iba a ser un Napoleón pues como su tío abuelo, el famoso Napoleón Bonaparte. ¿Y él qué hizo? Pues se fue a Sudáfrica con los ingleses, que siempre eran los enemigos de los franceses, con los ingleses, y se fue a luchar contra los zulúes. Y no duró nada, no llegó ni a la primera batalla. En la primera batida de reconocimiento hubo una emboscada, cayeron muy pocos y cayó él. ¡Qué desgracia! Y se acabó la saga de los Napoleones, que fue en Sudáfrica. La gente dice, sí, Napoleón se acabó en la isla tal, estuvo en Santa Elena, tal, y en Elba y tal, y se acabó. O sea, Napoleón, no, aún había muchos más. Donde se acabó el último fue en Sudáfrica, como tú dices, que a lo mejor ya sabiendo esto pues ni ibas allí a la luna de miel, te ibas mejor a Navacepeda de Tormes, que acaba mejor la historia. Pero bueno, lo que sí te digo es que la historia es muy triste. Aquí aparecen fotos reales de ellos y lo que llevaban puesto ese día, tal, porque lo enseñan. En Francia son, después de todo, muy chauvinistas y te enseñan hasta cosas pues muy, como en inglés se dice, muy gory, ¿no? Que eso lo entendemos todos. También hay un personaje que a mí me fascina, que es Verdi. Sonsoles nos lleva a un minúsculo punto de la península itálica, a Reconle, que se llama Reconle de Verdi, y nos cuenta la vida de Verdi desde que era un bebé. Su madre tuvo que salvarlo escondiéndose en el campanario, porque en la primavera de 1814, tras la caída de Napoleón, los rusos y los austriacos llegaron a la zona y protagonizaron estragos. Pero además nos cuenta cosas apasionantes sobre Verdi, por ejemplo, que no le aceptaron en el Conservatorio de Milán, que luego más adelante quiso ponerle el nombre de Conservatorio de Milán de Verdi, pero él no quiso. Sí, lo de Verdi fue tremendo. Verdi es uno de los padres de la nación italiana. Él estuvo muy metido en la unificación italiana, la verdad que ayudó muchísimo. Y sin embargo nació en Francia, porque cuando nació en Parma, en un pueblo minúsculo que era una pedanía de un municipio, un pueblo llamado Roncole, pues él cuando nació allí estaban bajo el imperio napoleónico y era Francia. O sea que su partida de nacimiento está en francés, lo que es la vida. Y bueno, pues él efectivamente, él tuvo una vida tremenda, le pasaron cosas horribles, perdió hijos, quedó viudo muy joven, le pasó de todo. Y en el conservatorio le rechazaron a los 18 años diciendo que él, con 18 años, que ya era muy mayor para poder triunfar en la música y que no iba a ser. Y además que se le veía que no tenía talento, que ese niño que hacía ahí. Y él dijo, pues a lo mejor es verdad que no tengo talento, ¿qué le vamos a hacer?
Pero bueno, lo cierto es que él continuó y al final, después de tener tantísimo éxito, todo lo que le ocurrió, que viene aquí la historia, es contado desde su pueblo, desde su casa. Pues al final el Conservatorio de Milán dijo: queremos que sea Conservatorio Giuseppe Verdi. Y dijo él: por encima de mi cadáver. No, señor, ustedes dicen que yo no tengo talento. ¿Cómo le van a poner el nombre al que no tiene talento? Pongan el nombre de alguno de los aventajados del momento. Y entonces fue por encima de su cadáver. Se hizo justo el año que él murió. Cuando ya no estaba, lo pusieron. Pero todo eso lo cuento y con bastante detalle todo lo que le fue ocurriendo. Y la casa natal de él, que se visita, que va todo el mundo y tal, es una casa minúscula. El pobre era una familia muy, muy humilde. Tenían arriba las habitaciones y abajo la taberna de la familia, que eran taberneros, los hombres, pues para salir adelante, una casa muy pequeña. Él quiso demoler la casa. Dijo que no quiero peregrinaciones, no quiero que venga nadie, porque si viene alguien, pues claro, es como darle mucha importancia a mí, que yo no soy más que un aldeano. Él decía: soy un aldeano de Roncole, que es el pueblo, Roncole, soy un aldeano, no quiero que venga nadie. Pero aún así, lo que hicieron fue, se negaron a demoler la casa, y ahora mismo Roncole, desde hace aproximadamente 60 años, se llama Roncole Verdi. Y va todo el mundo a ver la casa, que la casa se ve entre 10 y 12 minutos según lo despacio que vaya uno, porque es muy pequeña. Pero, ¿qué queréis que os diga? Que también es los giros de la fortuna. O sea, que está contado ese municipio desde la casa y desde la historia de Verdi, que he contado algunas pinceladas al hilo de lo que dices, pero tú ya sabes, Alicia, que hay otras cuantas cosas muy curiosas de ese tenor, por no alargarme más. Y la historia que cierra el libro me ha gustado mucho, porque he mezclado dos personajes femeninos: Teresa de Lisi, que es conocida también como Santa Teresita del Niño Jesús, y Juana de Arco. Las mezcla a través de una obra de teatro que la primera organizó sobre Juana de Arco. Esto es la paradoja personificada. Siendo de Ávila, me llamaba siempre la atención, nosotros tenemos Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita del Niño Jesús, era como la competencia de alguna forma, ¿no? No podía ser. Me interesó mucho ese personaje, siempre lo he leído y me ha fascinado. Una joven, casi una niña, que con 24 años muere, que no es capaz de salir de un convento de clausura los últimos 9 años, es carmelita descalza, y sin embargo, sin salir de ahí, es patrona de las misiones, es doctora de la Iglesia Universal sin haber tenido estudios universitarios. Es decir, es una paradoja absoluta. Pues ella estaba fascinada por Juana de Arco, que por entonces, hace algo más de 100 años, no era ni santa ni nada por el estilo. Juana de Arco tardó 500 años en hacerse santa y no era nada, pero ella estaba fascinada. Y en el convento de las Carmelitas Descalzas, como sabéis, a veces se representan pequeñas obras piadosas, y una de las que representaron fue una que escribió ella, fue su comienzo como escritora. Empezó una obrita minúscula de representación teatral sobre la vida de Juana de Arco. Un año hizo la primera parte de Juana de Arco y la parte de final del martirio, etcétera, la hizo al año siguiente, y ella representó a Juana de Arco. O sea que una futura santa representó a otra futura santa, las dos, la misma persona haciendo de las dos fueron santas, y las dos son las patronas de Francia hoy día. Entonces me pareció tremendo. Si se lo hubieran dicho, no se lo hubiera creído. Pero en todo caso, ella escribió un libro que es Historia de un alma. Por eso me hizo gracia, porque se cierra el círculo con esta historia, y tuvo muchísimo éxito, fue un éxito absoluto, pero ella ya había muerto cuando tuvo este éxito, y decidió escribir este libro autobiográfico por el éxito que tuvo entre las 20 y pocas monjas del convento esa representación de Juana de Arco. Dijo: qué bien lo has hecho, qué bonito ha quedado. Si usted cree, sí, pues voy a ponerme a escribir un poco, y la preparó. Entonces eso es lo que presenté a Alicia. El 1 de octubre fue la última, terminé, que es la fiesta de ella precisamente, y te lo presenté y estaba temblando. Me dijiste que te gustaban, que te habían gustado mucho. Ese día tampoco pude dormir, te lo tengo que confesar, ahora que no nos oye nadie. Y el segundo día fue el que recibí los libros, y mucho me temo que hoy va a ser el tercer día que tampoco. Así que daros las gracias.
daros las gracias y como todos sabéis dónde vivo, a qué me dedico y quiénes son mis mejores amigos, pues creo que el coloquio quizá no sea el día más adecuado para mantenerlo ahora haciendo preguntas, pues por la incomodidad de las circunstancias, y si os parece pasamos directamente a la firma. Daros las gracias a todos, ojalá a los que lo leáis os guste, desde luego lleva mi corazón. Este libro para mí ha sido muy importante para momentos de más oscuridad o de más soledad. En este libro me he encontrado mucho, así que aquí está para vosotros. Muchas gracias.